Muchas bendiciones a los que van a escuchar esta prédica. El Señor me dio este tema y quiero tratar de hacerlo lo más simple que se pueda, porque estuve estudiando y hay muchas personas que le ponen como mucha salsa a los tacos, y entonces en igual de que la iglesia salga bendecida y entendida, a veces salen confundidos o no entendieron la esencia de lo que se predica, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de los primogénitos. Yo no sé si usted sabe qué es un primogénito. ¿Quién sabe aquí qué es un primogénito? El primer hijo. Ajá. Bueno, ¿qué es un primogénito? Se refiere al primer hijo varón de una familia, no importa si es el único. Solo basta que sea el inicio de la descendencia de esa familia, ya que sobre este caerá la responsabilidad de ser el sucesor de su padre. Era el responsable de cuidar a su madre y hermanos en el caso que el padre muriera. Un primogénito podía llegar a heredar más del doble de la herencia, la mitad más la mitad de la otra mitad. No solo hereda cosas materiales, sino también dones espirituales. Solo el primogénito podía dar ofrenda a Dios y tenía poder sobre sus enemigos. Y también podía llegar a ser un sacerdote. Entonces, ¿qué es un primogénito? Es el que abre un vientre de una mujer. Entonces, un primogénito en el Antiguo Testamento tenía muchos privilegios, más que su hermano que naciera. Entonces, vamos a ver este versículo para poder explicar un poco mejor. Deuteronomio 21:15 dice: si un hombre tiene dos mujeres y ama a una y a la otra no, pero las dos le dan hijos y el hijo mayor es de la mujer a la que no ama, cuando llegue el día en que ese hombre reparta sus bienes entre sus hijos, no podrá tratar como hijo mayor al de la mujer que ama, pues perjudicaría al hijo de la mujer aborrecida, que es realmente el mayor. Tendrá que reconocer a este como su hijo mayor y darle una doble parte de los bienes que le correspondan, porque él es el primer fruto de su fuerza y tiene todos los derechos de hijo mayor. Les traje una gráfica así como los niños para que podamos entender qué decía ese versículo. Dice en el Antiguo Testamento, en el tiempo antes de que Jesús viniera aquí a la tierra, en el tiempo de Abraham, se le era permitido tener dos mujeres. No puede regresar. No podemos regresar atrás. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, un hombre tiene dos mujeres, una se llama Ana y la otra Luisa. ¿Cuál creen ustedes de estos dos que es el hijo primogénito? Aunque este sea su primer hijo de esta mujer, pero este es el primogénito. Entonces, si este hombre tiene dos mujeres y tiene dos hijos, pero uno nació primero, ese es el primogénito de esa familia. Entonces, cuando tocaba la herencia, le daban el doble de la otra mitad del doble. Por ejemplo, si el padre tenía $10,000, por ejemplo, y tenía que heredar a su hijo, el primogénito, al que nació primero, entonces le daba $5,000 aparte de $2,500, y el hijo menor se quedaba con $2,500. Esa era la regla, ¿verdad? Lo que se practicaba en ese tiempo. Entonces, en el caso de mi esposo, que tuvo otras hijas, en el caso de él, por ejemplo, mi esposo tiene dos hijas en Guatemala, una se llama Mónica y la otra se llama Claudia. Tiene a Cristian y tiene a Alison.
Díganme ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el primogénito de mi esposo? Es Cristian. Porque en el Antiguo Testamento no importaba si nacía una mujer, o no importaba si la mujer fue la que nació primero. Lo que contaba solamente era el hombre. En este caso, entonces, Cristian es el primogénito de Isaías, aunque Cristian haya nacido de tercero, porque él es varón. Entonces, eso es lo que se practicaba antes, en el tiempo de Abraham, en ese tiempo. La primogenitura era un título que se podía adquirir o ser transferido a otra persona. Pero si algunos fallaba, podía dárselo a otra persona, transferírselo a otra persona. Si usted va a Primera de Crónicas 5.1, puede buscarlo ahí en su casa. Primera de Crónicas 5.1 dice: Rubén era realmente el hijo mayor, pero perdió sus derechos de hijo mayor por haber abusado de la mujer de su padre, y esos derechos pasaron a los hijos de José. Entonces, si usted fallaba, usted perdía su primogenitura. Y si usted peleaba por esa primogenitura, aunque no estaba correcto, ¿verdad?, lo que hizo Esaú con Jacob, pero realmente el primogénito de Isaac y Rebeca era Esaú, pero Esaú hizo lo correcto. Él entregó su primogenitura a su hermano. Entonces, en el Antiguo Testamento también habían sus excepciones. No todo el tiempo, si este es el primogénito, así se tiene que quedar. No. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque más adelante vamos a ver el rechazo de la primogenitura. Entonces usted se da cuenta que usted puede perder su primogenitura, porque de eso es lo que yo hoy vengo a hablar. Yo vengo a hablarle a usted que usted es primogénito. Y entonces usted me va a decir: Erlín, ¿cómo me dices a mí que yo soy el primogénito si yo nací en cuarto lugar? Por ejemplo, Isaías, ¿tú qué número naciste? Como los 5. O sea, fuiste el número 5 de tu familia, ¿cierto? Marixa fue la segunda. Yo fui la primera, pero yo soy mujer. Entonces yo diría, como yo soy la primogénita de la familia de Dios. Entonces, eso es lo que hoy venimos a aprender. Yo quiero que usted salga claro por qué somos primogénitos, por qué la Biblia habla de nosotros. ¿Por qué nos dice primogénitos? Porque si nos basamos en las reglas del Antiguo Testamento y cómo ellos utilizaban la primogenitura, nos damos cuenta que nosotros no calificamos, muchos de nosotros, ¿verdad? Yo creo que el tocayo tampoco es el primero de su casa, ¿verdad? Entonces tampoco califica ninguno, yo creo que ninguno, aunque yo sí soy la primera, pero yo soy mujer, entonces yo no califico. Pero hoy vamos a aprender por qué Dios nos llama primogénitos, por qué usted sí califica para primogénito, ¿verdad? Incluso la mujer en el Antiguo Testamento ni siquiera se le enseñaba la Torá porque se creía que éramos incapaces de observarla. Usted sabe que solo a los hombres le enseñaban la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes iban al templo a aprender la palabra? Los hombres. Solamente los hombres. Entonces nosotras como mujeres estábamos excluidas, como dicen. Pero los hombres tenían derecho de explicarles cuando llegan a la casa, pero muchos no lo hacen. No, tenían el derecho de explicarle en su casa, pero ni siquiera eso ni le explicaban en su casa, ¿cierto? Entonces, vamos a leer estos versículos muy rápidamente. Usted apúntelos, llévelos a su casa, porque algún día les va a servir para que usted también enseñe a otros, porque ese es el motivo de la predicación, que yo enseñe a usted para que usted enseñe a otros, porque a mí un día me enseñaron. Y como dice mi esposo, lo primero que yo hacía era agarrar mi cuaderno y apuntaba. No solo es apuntar los versículos. Por ejemplo,
Usted lee el pastor lee un versículo y él empieza a explicar ese versículo. Y usted escribe lo que usted entendió del versículo. Entonces así es como usted va a aprender. Bueno, aunque no todos tienen, ¿cómo se puede decir? No la capacidad, porque todos tenemos la capacidad. Pero no todos somos maestros, no todos somos evangelistas, no todos somos pastores. Pero le voy a decir una cosa, aunque no todos somos lo mismo, también tenemos que aprender la palabra, porque ¿qué vamos a predicar si no sabemos la palabra bien? Pero eso es lo que quería decirles, no es solamente escribir un versículo y ya, no. Tiene que usted escribir lo que usted entiende, lo que el pastor está explicando. Y ojalá cuando llegue a su casa usted toma su tiempo y sus notas y se va al Facebook y vuelve a ver la prédica. Más se le va a quedar así la palabra, ¿verdad? Ojalá tuviéramos esa buena costumbre, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 12, 4 al 5, después Colosenses 3, 15, después 1 Corintios 12, 12 y 1 Corintios 12, 3. Y dice, Romanos 12, 4 al 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Ahora Colosenses 3:15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados un solo cuerpo, y sean agradecidos. 1 Corintios 12:2, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿cuál es el factor común? ¿Sí saben qué es un factor común? ¿Qué es lo que está igual en todos los versículos? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar en cada uno de estos versículos? Un factor común es lo que este tiene, que se parece a este, y este se parece a este, y este se parece a este, o este se parece. Tiene algo en común. Por ejemplo, Marixa y Evelyn tienen algo en común. Y lo que ellas tienen en común es que es hijas de hermana Carmen. Es la misma mamá. Entonces, estos versículos tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Un solo cuerpo. Exacto. Y lo subrayé. Un solo cuerpo. Que somos un solo cuerpo. ¿Por cierto? Así toda la iglesia. Entonces, usted ya vio que somos un solo cuerpo. Ese era el factor común de todos los versículos. Entonces, el primogénito es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿La iglesia es solamente promesas de Dios? La iglesia también es, dígame un nombre de una iglesia, no sé. Manantial de vida. Tabernáculo de alabanza es una iglesia. Pero no todos los que están ahí adentro, ¿cierto? Solo los nacidos de nuevo. Solo los que han nacido de nuevo. Pero ahorita vamos a hablar de eso. El primogénito no es una persona, es un grupo de personas. El primogénito es aquel que dejó que Cristo entrara en su vida y también que se metió en Cristo. Porque muchos dejan que Cristo entre en su vida, pero no todo el mundo está en Cristo, ¿verdad? Entonces, usted está claro que el primogénito es la iglesia. Somos un solo cuerpo. ¿Ok? O este dedo es de otra persona. No, es mío. Esta mano es mía. Este pie es mío. Y así la iglesia es un solo cuerpo. Entonces, vamos a seguir adelante para poder explicar más esto.
Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, ¿quién es la congregación de los primogénitos? Según lo que vimos ahorita. ¿Quién es? La congregación de los primogénitos es la iglesia. Pero no todos son iglesia, porque mucha gente dice: yo voy a la iglesia, pero no, aunque usted vaya a la iglesia, usted no pertenece a la familia de Dios, porque hay unos ciertos requisitos, ¿verdad? Para decir uno: ah, sí, yo soy cristiano, pero no todo el que dice que es cristiano lo es, ¿verdad? Entonces, usted se ha acercado, usted ahora forma parte de la congregación de los primogénitos. ¿Usted sabía eso? Porque somos muchos. Somos muchos, pero un solo cuerpo. ¿Entienden eso? Bueno, usted sabe, los que hemos creído en Cristo y perseveramos hasta el final, porque hay un dicho que dice: no es como tú empiezas, es como tú terminas. Porque yo he visto a mucha gente empezar bien, pero al final se desvían de los caminos del Señor y se salen de la voluntad de Dios. Y recuerden lo que les dije anteriormente, que usted podía perder su primogenitura, o la perdía o la entregaba, o fallaba y automáticamente su primogenitura se le era quitada. Entonces, la primogenitura es una forma de entender la oferta que Dios nos hace de recibirnos como hijos por medio de Cristo. Entonces Dios te está haciendo una oferta en este día. Tal vez usted dice: yo no sé si soy o no soy, porque yo les dije, la iglesia es una familia, pero para que usted pueda ser parte de esa familia, usted, como dijo mi esposo, tiene que nacer de nuevo. Pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Mire lo que dice Apocalipsis 3:20. Es que ahí no se ve muy bien, ¿verdad? Sí se ve. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice que si tú estás dispuesto a que Jesús entre en tu vida, Él va a entrar. Porque es una decisión tuya, no es mi decisión. Yo no te puedo forzar. Como hay gente que llevan a la iglesia, que es nuevo, y le dice: hey, hermano, el pastor ya está haciendo el llamado para que usted reciba al Señor Jesús en su corazón. Dale pues, vaya adelante, reciba al Señor Jesús en su corazón. Y el otro va y pasa adelante y hace una confesión de fe y una oración, pero realmente no nació del corazón porque lo están obligando. Entonces, dice la palabra en Romanos 10:9 que si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, el Salvador, si crees de todo corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, te salvarás. ¿Alguna vez tú has confesado al Señor como tu Salvador? ¿Lo has confesado públicamente? ¿Cómo es eso? No porque te obliguen, porque tú has entendido que necesitas ser parte de la iglesia. Porque le voy a decir algo: si usted no es parte de la iglesia, usted no puede ser parte de los primogénitos, porque los primogénitos es la iglesia. Entonces usted tiene que tomar una decisión. Si usted nunca ha recibido al Señor Jesús en su corazón, hoy es el día, porque Dios está tocando. Mira, estoy tocando tu corazón, te estoy hablando. Yo quiero entrar en tu vida, yo quiero cambiar tu vida, yo quiero que seas parte de estos primogénitos. Yo creo
que seas parte de esta iglesia, de esta familia. Oh, pero no somos muchos. Quizás aquí no, pero en todo el mundo hay una familia y se llama iglesia. Pero si usted no abre su corazón, si usted no confiesa con su boca delante de los hombres que el Señor es su Salvador, entonces Él no puede entrar en tu vida. Y no puedes cenar con Él, porque dice que cuando tú le abres el corazón a tu Señor, Él viene a tu vida, entra en tu vida y empieza una relación. Tú no le abres la puerta de tu casa para comer a cualquiera. ¿Le abrirías la puerta de tu casa a un ladrón para que viniera a comer? Jamás. Entonces Dios quiere tener una relación contigo, quiere cambiar tu vida, quiere que seas parte de estos primogénitos. Entonces es el tiempo. Dios te está diciendo, hoy es el día. Tienes que abrir tu corazón a mi llamado. Romanos 8:29 dice: a los que de antemano conoció, los predestinó a ser como su Hijo y semejante a Él, a fin de que Él sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Apocalipsis 1:5 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Vemos que solo a través de Cristo podemos llegar a ser los primogénitos. Dice la palabra que Él nos predestinó. ¿Qué es esa palabra? Nos predestinó. Predestinación significa que Dios ya sabía que tú le ibas a rechazar o que le ibas a recibir en tu corazón. Tú no puedes agarrar a Dios de sorpresa. Oh, no. Dios no lo puedes engañar, porque Él conoce nuestro corazón, conoce lo que hay en nuestra mente, Él conoce nuestro futuro, lo que va a suceder mañana. Entonces, predestinación significa que Dios ya sabe si tú ibas a ser uno de los primogénitos, si realmente ibas a ser la familia de Dios. Si Dios te trajo aquí, si tú estás escuchando esta prédica, es porque Dios quiere que tú seas uno de esos primogénitos. Quiere Dios que tú seas parte de la familia de Dios. Porque si tú quieres ser parte de este cuerpo, entonces tú tienes que, a través de Cristo, ser parte de este cuerpo. Solo a través de Cristo, solo si tú recibes a Jesús en tu corazón, puedes ser parte de esta familia. Entonces, dice, el primogénito en medio de numerosos hermanos. Jesús es el primogénito. Pero me va a decir usted, no, ahora sí que estamos en problemas, porque solo puede haber un primogénito. Y si Jesús es el primogénito, entonces yo quedo en segundo primogénito, pero no existe eso, ¿cierto? Porque yo ya les expliqué, aunque hubiera dos mujeres que tuvieran dos hijos, que rompieran vientre, que abrieran vientre, o que no podían haber dos primogénitos, solo uno, se escogía uno. Entonces ahora sí que estamos en problemas, porque Cristo es el primer primogénito y usted es el segundo. No, así no funciona. Ahora les voy a explicar por qué. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Hubieron muchos que resucitaron, ¿cierto o no? Cuando estuvo Jesús aquí, Él resucitó a muchos. Incluso en el Antiguo Testamento podemos ver que algunos resucitaron. Pero Jesús fue el único que descendió al Hades y resucitó. Entonces Él tiene un privilegio mayor. Él es el primogénito, porque no hay otro que haya descendido al Hades y que haya resucitado. ¿Entienden eso? Ojalá que me esté explicando, hermanos, porque la verdad es que a mí sí me bendijo esta palabra muchísimo, porque te posiciona, o sea, te hace entender que tú tienes una responsabilidad, te hace entender que tú eres parte de Dios, te hace entender que tú eres
que Dios es parte de ti y que tú eres parte de Dios. Y la palabra dice que los que están en Cristo, a obras mayores haremos. Bueno, eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Ahora yo me voy, pero ustedes van a hacer cosas mayores. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Solo los que estamos en Cristo y a través de Cristo. En Cristo somos uno y uno con Él. ¿Cómo es esto? Es una iglesia que forma parte de Cristo, una iglesia que espera a su amado. ¿Usted está esperando a Jesús? Amén. Entonces usted es uno con Él. Porque los que lo estamos esperando nos estamos preparando, ¿cierto? Pues yo me estoy preparando todos los días porque no es fácil la preparación en esta tierra, ¿verdad? Porque todos los días yo me miro al espejo y digo, al espejo de la palabra, ¿cierto? Porque cuando tú lees la palabra es porque la palabra te está hablando y te está diciendo tu condición como eres. Entonces, yo todos los días me miro al espejo de la Biblia y digo, como que me falta un poquito más de preparación. Porque a veces cómo nos cuesta cambiar aquellas cosas, ¿verdad? En nuestras vidas que no le agradan al Señor. Entonces, una iglesia que está esperando a su amado es una iglesia de primogénitos. Qué pena me da por aquellos que no están acá. Porque si tú estuvieras esperando a alguien, estuvieras en el lugar correcto, ¿cierto? A ver, cuando tú estabas conociendo a tu esposa o tu esposa te estaba conociendo a ti y tú le decías, nos vamos a ver a las 1 de la tarde en este restaurante. ¿Qué hacías tú? Antes yo. Es más, llegabas media hora antes, ¿verdad? Y ahí contento y esperando y con ansias, ¿verdad? Y entonces pasa y hasta contaba los minutos. 1, 2, 3, 4, ya faltan 5, ya faltan 10, ya parecíamos como cuando llega final de año, ¿verdad? Empezamos a contar, ¿verdad? Entonces, así deberíamos ser con nuestro amado, estar en el lugar correcto, pero hay gente que no está en el lugar correcto, porque si estuvieran en el lugar correcto, estuvieran aquí, esperando a su amado, comiéndose la palabra, cenando con Él. Porque cada vez que usted viene aquí a la iglesia, es como que el Señor está cenando contigo y el Señor te está dando un alimento. I don't care quién está aquí enfrente. La palabra es la palabra. No importa quién la dé, la palabra es la esencia. Entonces, muchos deberíamos estar en el lugar correcto esperando a nuestro amado. Pero lamentablemente que algunos no han entendido que son primogénitos, ¿verdad? Que tienen una responsabilidad y que tienen que dar la talla, hermanos, porque al final de esta prédica yo le voy a enseñar algo que, wow, me impactó mi vida. Dice Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Colosenses 1:18 dice, además Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Ahora sí, viendo estos versículos, nos damos cuenta de que no hay dos primogénitos. No es que Jesús es el primogénito y nosotros somos otro primogénito. No, porque ¿qué está diciendo la palabra aquí? Hay otro factor común aquí. Dígame, ¿cuál es el factor común? Que somos un mismo cuerpo con Él. Que Él es nuestra cabeza. Y entonces a mí me pongo a temblar porque algunos dicen, yo soy la cabeza de esta iglesia. Usted está tomando el lugar que no le corresponde porque la cabeza de la iglesia es Cristo. No hay otro. Entonces, si Él es la cabeza, pertenece a un cuerpo. ¿Y a cuál cuerpo pertenece esa cabeza?
a la iglesia. Entonces, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, eres parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, es un solo cuerpo. Por eso la palabra dice la congregación de los primogénitos. Entonces no es que hay dos primogénitos. Por eso yo no entiendo que hay personas que hacen un arroz con mango y empiezan a, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando empiezan a... ¿Cómo se dice cuando no dices las cosas correctas? Confundir. Empiezan a confundir a la gente, porque entonces dicen, no, porque los primogénitos del Padre, los primogénitos del Espíritu. No, hermanos, leímos un versículo donde dice que ya no somos muchos. Dice que ahora los gentiles, los judíos, vimos ese versículo, ahora todos somos uno, un solo cuerpo. No importa si eres gentil, si eres judío, si lo que sea. En cambio, antes, en el tiempo de Jesús, decían los fariseos, nosotros somos los que tenemos la verdad y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que pertenecemos a Dios y tenemos todos los privilegios, ¿verdad? Entonces excluían a los gentiles. Los gentiles eran los que no pertenecían a la familia, a los judíos, los que no tenían sangre judía, los que no venían de la generación de los judíos. Entonces ellos hacían una distinción, pero realmente la palabra nos dice que somos un solo cuerpo. Entonces, no sé si hasta ahorita estoy dejando claro lo que quiero decir. Ahora entiendo por qué en el cielo no va a haber casamientos. ¿Usted entiende ahora por qué en el cielo ya no van a haber casamientos? ¿Ya no van a haber bodas? ¿Ahora entiende por qué? No es que tú vas a llegar al cielo porque cuando lleguemos al cielo vamos a ser un solo cuerpo con Cristo. Allá no va a haber casamiento, porque somos un solo cuerpo con Cristo. Así como dice la palabra que cuando tú te casas eres uno. Ok, Isaías y yo nos casamos, ahora somos uno solo, ¿cierto? Ahora yo no entiendo por qué hay gente que no comprende la palabra y dice, yo me caso contigo, pero si no viene mi mamá, pues entonces no hay boda. No, es que la palabra dice que ustedes ahora son uno y ustedes tienen que tomar decisiones los dos juntos. No tienen que tomar en cuenta lo que opinan los demás, porque ahora ustedes son uno y tienen que tomar las decisiones ustedes dos juntos, porque son ahora uno. Igual nosotros con Cristo somos uno. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón y dices, Señor, yo te recibo en mi corazón, pasas a ser parte del cuerpo de Cristo, uno. Y por lo tanto, pasas a ser el primogénito. Vas a ser el primogénito en esa familia de primogénitos. Me recuerdo que hace años, cuando hablaba con mis hermanos, siempre me reprochaban y me decían, Erlyn, sabes que estás perdiendo muchas cosas aquí aquí con mi mamá y con nosotros. Y tú ya deberías de venirte a vivir con nosotros, porque ya estuviste mucho tiempo allá. Y yo le decía, mira, tú no entiendes y no comprendes ahorita porque no tienes familia. Y yo estoy aquí porque ya no estoy sola, porque me casé con Isaías y ahora él es mi esposo. Y yo no puedo tomar una decisión yo sola. Yo tengo que tomar una decisión con mi esposo. Y segundo, le digo, ahora no estoy yo sola con mi esposo, también tengo a mi hija, tengo a mi hijo, y lo que yo haga perjudica a mi familia. Y si yo me voy a donde ustedes están,
si fuera de la voluntad de Dios, va a hacer que yo perjudique a mi familia, porque ahora nosotros somos una familia. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Y después cuando él vino hace 3 años, me dijo: Erlyn, ahora entiendo por qué tomaste esa decisión y por qué siempre me decías que tenías una familia que cuidar y una familia por quien velar. Me dice: ¿sabes qué, Erlyn? Me dice: cuida a tu familia. Tienes una familia muy bonita y debes de cuidarla. Le dije: ¿ahora me entiendes? ¿Ahora sí me entiendes lo que yo te estaba diciendo hace años? Entonces, cuando tú te casas con tu esposo, ahora formas una familia y necesitas tu espacio, porque hay mucha gente que se casan con su familia, pero se casa con su esposo y ya no quieren salir de la casa de su mamá. Pero tú necesitas tu espacio como familia, ¿verdad? Necesitas desarrollarte como familia. No sé por qué estoy diciendo esto, pero lo que pasa es que algunos no entendemos que Dios dejó en su palabra bien claro que una de las reglas es: dejará a su madre, a su padre, y se unirá a su esposo o a su esposa para formar una sola persona. Y las decisiones se toman entre los dos, aunque algunas veces no es así, ¿verdad? Pero cuando no haces las cosas así, por eso vienen muchos problemas a nuestras familias, porque algunos hombres son bien machistas. No, pues aquí el que manda en la casa soy yo, y yo tomo las decisiones, ¿verdad? Muchas veces pasa así. Entonces, a veces por eso la familia no funciona, porque hoy estamos en un tiempo, ¿cómo se dice? En una década del siglo XXI, en donde las mujeres son las que mandan y son las que toman las decisiones muchas veces en casa, ¿verdad? Y no nos aprendemos a sujetar a nuestro esposo. Entonces, aunque el mundo diga que las mujeres podemos compararnos al hombre, yo no lo creo. El hombre, Dios le ha dado una capacidad diferente y él mira a veces las cosas diferentes que nosotras. Nosotras a veces somos muy emocionalistas y tomamos decisiones así a la ligera, y por eso a veces nos va mal en la vida, ¿verdad? Porque no tomamos en cuenta al hombre que Dios nos puso a la par, ¿verdad? Entonces, si Cristo es la cabeza, entonces es la cabeza del cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, somos nosotros. Entonces, por eso el primogénito es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Bueno, si usted lo recibió un día en su corazón, ¿verdad? Voy a pasar rapidito esto. Algunos beneficios de ser el primogénito, según la palabra, son estos. Lo voy a leer rápido, usted tómele una foto y vaya a su casa y analícelo. Pero aquí nada más lo voy a leer rápido para que quede eso en su mente, pero es bien importante y es bien edificante que podamos entender esto. Dice: tendremos acceso a las promesas establecidas en su palabra, tales como entender el propósito de Dios para nuestra vida. Dice Proverbios 19:21: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero mi propósito prevalecerá. Ese es uno de los beneficios de ser primogénitos. ¿Usted quiere que Dios lo guíe? Entonces tiene que aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Saber que contaremos con la provisión requerida. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4:19. Eso es otro beneficio. Otro beneficio es obtener su protección. Dice Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Quién quiere que Dios pelee por ti? ¿Usted quiere pelear con sus fuerzas? No, yo quiero que Dios pelee por mí. Otro beneficio es contar con sanidad.
Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Eso lo encontramos en Isaías 53:4. Disfrutar de su paz y de su gozo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso está en Romanos 14:17. Otro beneficio es tener alcance a la sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Eso está en Santiago 1:5. Y sobre todo, lograr la unidad con Él en la tierra y para la eternidad, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es en Romanos 8:38-39. Todos estos beneficios que yo leí son para usted, pero usted los tiene que creer. Entonces, por ejemplo, todavía soy como una niña y quiero seguir siendo así con mi Dios, ¿no? Porque, deja tomar un poquito de agua. Hermanos, cuando yo muy empecé en los caminos del Señor, el Señor usaba mucho a mi pastor y todavía sigue usando a mi esposo para hablar en mi vida, ¿verdad? Por medio de la palabra. Pero antes, como dice, yo sí que pasaba el Niágara en bicicleta. O sea, me iba mal, bien mal. Porque tenía muchos problemas, porque el Señor estaba cambiando muchas cosas en mi vida. Y no es fácil cuando Dios está tratando con tu vida, ¿verdad? Porque tiene que tratar con tu egoísmo, con tu envidia, con tu enojo, con tu amargura, con tu falta de perdón. Pero había algo en mi vida que le faltaba, y era una hija. Y Dios siempre me hablaba y me decía: te voy a dar una hija, te voy a dar un hijo, te voy a dar una hija. Y yo decía: sí, Señor. Pasaron 3 años y medio y Isaías y yo no podíamos concebir ningún bebé. Entonces, una vez, hasta le puedo decir la fecha, fue un 24 de diciembre en donde el pastor empezó a predicar y dijo: en el pueblo de Dios no hay mujer estéril. Cuando él terminó de predicar, ¿qué cree que hice yo? Lo primero que hice fue pasar al altar y decirle: Señor, yo me apropio de esa palabra, yo creo esa palabra. Hermano, cuando yo dije eso, cayó una presencia en mi vida que les puedo decir que Dios me sanó. Ese día fue su presencia tan fuerte que yo no sé qué estaba impidiendo que yo quedara embarazada. Yo no sé, solamente Dios conoce nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que cuando usted se apropia de la palabra, cuando usted cree la palabra, cosas van a pasar en su vida. Usted no depende de los demás, usted depende de usted mismo, de lo que usted crea. Crea la palabra, no me crea a mí. Es más, no, Erlín dice una cosa, predica una cosa, pero hace otra. Pero usted también puede ser diferente porque usted lo está creyendo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando usted tiene una necesidad, hermano, no se canse. No se canse de pedir, no se canse de arrebatar las promesas para su vida. Mire qué tantas promesas Dios le ha dado. Usted es primogénito, usted es hijo de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que usted no se canse, que cuando el pastor trae una palabra y le está hablando su vida, hermano, ponga atención pues. O sea, tráguese la palabra, crea la palabra, viva la palabra, para que usted no vea los milagros en otras personas, lo vea en su propia vida, hermano. Yo siempre le he dicho al Señor: Señor, bueno, yo quiero ver la restauración, yo quiero ver milagros en otras personas, pero más que todo yo quiero ver que la palabra se haga vida en mi vida, valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a terminar con esto. Qué rico saber que somos parte de los primogénitos. Miren, cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto,
mandó a Moisés con el faraón. ¿Quiénes saben la historia? Creo que todo el mundo, hasta las niñas han visto la fábula de Moisés, ¿no? Entonces, cuando Israel lo iban a sacar de Egipto, vinieron muchas plagas. 10 plagas vinieron. Pero la última plaga es la que a mí me llama la atención. Dice que Dios le dijo a Moisés, dile al faraón Dios le dijo a Moisés, dile a los del pueblo de Israel que se preparen, porque hoy voy a enviar una plaga y voy a matar a los primogénitos. A los primogénitos de Israel si no se preparaban, a los primogénitos del faraón. ¿Y saben quién tenía un primogénito? El faraón tenía un hijo primogénito, un hijo varón. Entonces Dios le dijo a Moisés, pero para que ellos se salven van a tener que matar un cordero, y la sangre de ese cordero la van a poner sobre el dintel de su casa. ¿Sí saben qué es un dintel? El marco de su casa. Por ejemplo, usted lo pone en la puerta de entrada de su casa. Tenía que poner esa sangre en la puerta del cordero. ¿Quién fue el cordero que vino a dar la vida por nosotros? Jesucristo. Ahora esa sangre, cada vez cuando tú recibes al Señor Jesús en tu corazón, esa sangre cae sobre ti, dice la palabra, y tus pecados son limpios, ¿verdad? Entonces, la 10ª y última plaga fue la muerte de los primogénitos en Egipto. Entonces, todo el pueblo de Israel se preparó, y todos prepararon, mataron un cordero y la sangre la untaron en los dinteles de su casa. Y entonces dice la palabra que cuando pasó la muerte y veía la sangre, los que estaban con la sangre en el dintel, en el marco de su casa, la muerte pasaba derecho y ese primogénito no moría. Entonces, hermanos, les voy a decir algo. Viene una plaga y es la última. Es la última, es el último llamado. Ya el Señor viene, hermano. Y si usted no tiene la sangre del cordero en su vida, usted es primogénito o cree que lo es, usted va a morir, hermano, si usted no tiene esa sangre en su vida. Mire, si el Señor viene, si el Señor no viene y usted se muere ahorita sin Cristo, usted va a morir por una eternidad. Pero nosotros, los que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, puede ser que nos muramos ahorita, este cuerpo se muere, pero no vamos a ver la segunda muerte que dice la palabra. Hay una segunda muerte. La segunda muerte es una muerte espiritual para toda la eternidad. Eso dice Apocalipsis. Entonces yo no sé si usted quiere ver todo eso que viene para este mundo, porque viene la 10ª plaga, la última plaga, y es la muerte de los primogénitos. Porque algunos Dios los está llamando, algunos son parte del pueblo del Dios, pero están entregando su primogenitura porque no se están preparando, porque no quieren formar parte de la congregación de los primogénitos. Usted puede ir a leer en Éxodo 12, 22 dice, y 23, y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija del dintel y los 2 postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Alison, baja un poquito el volumen. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Usted está viendo lo que dice la palabra, yo no lo estoy inventando. Viene una última plaga, y si usted no tiene al Señor Jesús en su corazón, si usted no es parte de los primogénitos, o si usted
piensa que es parte de los primogénitos, pero no se está preparando, no está leyendo la Biblia, no ora, no viene a la iglesia. O sea, dígame dónde está la preparación. Usted no está esperando a su amado. Entonces, si usted cree que un día recibió al Señor en su corazón, pero no lo está esperando, usted está entregando su primogenitura. Y más adelante vamos a hablar de Esaú. Dice la palabra que Dios amó a Jacob, pero a Esaú lo aborreció, porque él no apreció la primogenitura que Dios tenía para él. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos prepare, que nos haga esos primogénitos, que demos la talla, y que cuando venga esa última plaga, que es la muerte segunda, nosotros podamos verla pasar de largo. Amén. Apaga.